Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y las ovejas en medio de lobos. La enseñanza de Jesús acerca de las ovejas en medio de lobos nos coloca ante una realidad espiritual y pastoral de gran relevancia. El Señor mismo nos identifica como ovejas frágiles y necesitadas de guía, pero también preciosas y guardadas por el buen pastor. En contraposición, los lobos representan al mundo hostil, a los enemigos del Evangelio, tanto de dentro como de fuera, que buscan devorar o dispersar el rebaño. Jesús no esconde la dificultad de la misión. Envía a sus discípulos sabiendo que enfrentarán oposición y sufrimiento. Sin embargo, los envía con su autoridad, bajo su cuidado y con la promesa de la provisión divina. Así como él mismo fue aborrecido y perseguido, también sus ovejas compartirán ese destino. Pero no están solas. La voz del pastor las guía, su espíritu las fortalece y su misión es segura. El contraste entre ovejas y lobos nos recuerda que la Iglesia está llamada a ser testigo del Señor en un mundo contrario a Dios. Y en esa tarea, la mansedumbre, la prudencia y la confianza en el Señor son esenciales para cumplir la misión sin desviar el propósito. Veamos cómo en el mundo hay ovejas y lobos. Las ovejas son los verdaderos discípulos y siervos de Cristo. Las ovejas son todos los creyentes en Cristo, no solo los siervos del Señor. Mateo 10, 16 y 24. Y aquí yo os envío como a ovejas. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Juan 10, 11, 26 al 27. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Estos dos textos que acabamos de leer nos habla de las ovejas del Señor. En el primero de ellos, las ovejas del Señor son sus siervos, los que Él envía al mundo a predicar el Evangelio. Y el segundo texto nos habla de las ovejas como todos aquellos que creen en Jesucristo, todos aquellos que oyen la voz de Jesucristo y que son conocidos por Él como discípulos suyos, como aquellos que de verdad han puesto su esperanza de salvación, de vida eterna en Jesús. Por tanto, las ovejas son todos los creyentes y también son los siervos de Dios. Las ovejas son todas las personas, sin distinción, a las que el Señor salva y hace sus ovejas y coloca en su rebaño y redil, la Iglesia, para ser pastoreadas por Él a través de un pastor humano. Juan 10, 14 y 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto, todos los que son salvos en Cristo
son el rebaño de Cristo. Él es el buen pastor, el gran y buen pastor de sus ovejas. Y Él pastorea a sus ovejas a través de un pastor humano, a través de medios humanos que en su nombre le sirven y llevan, guían, enseñan, cuidan de su rebaño. Estas ovejas son enviadas por el Señor a los perdidos del mundo con el mensaje del Evangelio, dado mediante testimonio de la gracia en la propia vida o mediante predicación de la salvación. Toda oveja tiene el deber de testificar de Cristo, cualquier creyente tiene el deber de testificar de Cristo, y aquellos que son sus siervos, aquellos que han sido comisionados por Él para predicar, para enseñar ya a otro nivel su palabra y la salvación, pues estos, unos y otros, deben compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. Mateo 10, 6 al 7 y 9. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado lo que habéis de hablar. Marcos 16, 15. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por tanto, ya hemos determinado quiénes son las ovejas. Todos los creyentes en Cristo, todos los que son añadidos por Él a su pueblo, a la iglesia, y que son allí pastoreados por un pastor humano que en el nombre de Cristo lleva, guía y enseña y cuida a sus ovejas. Y los lobos son los perdidos que aborrecen a las ovejas y al Señor. Los lobos son personas religiosas. El texto habla de concilios o políticas, personas religiosas o personas políticas. El texto habla de gobernadores y reyes. Por tanto, los lobos son personas que desde el ámbito religioso o político son contrarios a la fe cristiana, porque están en contra de Jesús y de sus enseñanzas. Mateo 10, 16 al 17. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Así pues, los lobos son personas religiosas, en primer lugar, o políticas. Pero también los lobos pueden ser falsos cristianos o falsos pastores. Hechos 20, 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán en medio de vosotros, dice el texto. Por tanto, los lobos pueden ser personas que forman parte de la iglesia visible, evidentemente. Juan 10, 12. El asalariado ve al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí el asalariado es una persona que supuestamente sirve a Dios y al rebaño, pero no lo hace por amor a Dios y a su obra y al rebaño, sino solamente por el interés material. Por eso se le llama el asalariado. Aquel que no tiene ningún interés en lo que hace, sino solamente tiene interés en lo que puede sacar de beneficio de aquello. Los lobos, de un lado o de otro, el lado que hemos visto religioso, político o incluso interno en cuanto a que son personas que están dentro del pueblo de Dios, los lobos aborrecen a las ovejas, porque como hemos dicho, aborrecen primero al Señor de las ovejas.
Aborrecen primero a la obra de ese Señor, que no es otro que Jesús, y a su obra redentora, a la obra de redención obrada por Jesucristo en la cruz y después resucitando de los muertos. Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, cuánto más a los de su casa. Cuánto más a los de su casa. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En definitiva, hemos visto que en el mundo hay ovejas y hay lobos. Las ovejas son los creyentes en Cristo y los lobos son aquellos que no solo no creen en Cristo, sino que aborrecen a Cristo, aborrecen a su obra y aborrecen a las ovejas de Cristo. Y en segundo lugar, quisiera que viéramos cómo las ovejas tienen que realizar una misión de parte del Señor. Y tienen que realizar una misión entre los lobos, con sabiduría y prudencia. El Evangelio, la buena nueva de salvación, no puede ser presentado de cualquier manera a los lobos, pues estos son depredadores de ovejas. Las ovejas deben proceder según los dones que han recibido de parte de Dios, porque eso hará que ministren con y en el poder y sabiduría del Señor. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Las ovejas deben ministrar a los lobos con sabiduría, en el poder de Dios, pero también con sabiduría. Deben hacerlo con prudencia y humildad. Las ovejas deben presentar el Evangelio con prudencia y humildad. Mateo 10, 16 y 18. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas ante gobernadores y reyes, para testimonio a ellos y a los gentiles. Al hablar de la salvación, las ovejas nunca deben dar la imagen de necia superioridad o de arrogancia. Las ovejas deben mostrar tierna compasión, misericordia y amor. Esto es muy importante en la presentación del Evangelio. Las ovejas son los creyentes, pero esto no les hace ser privilegiados en sí mismos, porque son lo que son por la gracia de Dios. Si Dios no hubiera venido a sus vidas, serían igual que los demás. Por tanto, nadie debe sentirse de forma arrogante, de forma superior a los demás. El creyente sabe que es lo que es por la gracia de Dios y por tanto debe ir con humildad y con prudencia a aquellos otros que aún no son de Dios y que aunque ahora son lobos, pueden dejar de serlo en el momento que crean en Cristo, que crean en la salvación que Cristo ha venido a realizar al mundo. Esa persona, aunque ahora en el hoy presente sean lobos, mañana pueden ser ovejas. Y esto hace que los creyentes, las ovejas, sean sabios y prudentes con esas personas que hoy son lobos y mañana pueden ser ovejas. Pero sobre todo, en momentos extremos o en momentos difíciles,
Las ovejas deben confiar en la intervención sobrenatural de Dios, que suple las deficiencias humanas y les lleva a superar los obstáculos. En Mateo 10, 19 al 20 se dice: cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este texto es un llamado a confiar en la intervención sobrenatural de Dios que provee para los suyos, cuando sus deficiencias no les permiten realizar la obra o cuando las circunstancias no les permiten realizar la obra. La provisión divina es muy importante confiar en ella. Pero no olvidemos que la provisión divina no suple la ausencia de preparación por pereza, sino que esa provisión provee todo aquello que es necesario ante un problema, ante una situación imprevista, difícil, y para lo cual no se está preparado. Es de esto de lo que el Señor está hablando. La provisión divina no es que las personas se lancen a la obra o hablen sin conocer la palabra, sin entender la palabra, sin estar preparados para hablar de Cristo. La provisión divina es la ayuda de Dios en momentos de dificultad inesperada, imprevista. Para esos momentos, el Señor promete dar su ayuda. Las ovejas, por tanto, confían en Dios y hacen la obra confiando en Dios. Las ovejas deben convivir con los lobos para llevarles el mensaje del Evangelio, pero no deben recibir un daño innecesario de parte de ellos. Las ovejas no buscan sufrir dentelladas, zarpazos de los lobos. No buscan sufrir un daño innecesario. Las ovejas deben evitar situaciones que con toda seguridad provocan el odio, el rechazo o el daño en cualquier forma para ellas. Mateo 10, 16 al 17 y 23. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Guardaos, dice el texto, de los hombres. Guardaos, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto lo que quiere decir es que las ovejas deben evitar hacer o decir cosas impropias, ajenas al Evangelio, que generan odio, y si hay rechazos por parte de los lobos, no deben de caer en el error de decir, bueno, pues nada, si me quieres pegar, pégame, si me quieres hacer daño, házmelo, si me quieres morder, muérdeme. El texto no está diciendo esto. El texto lo que está diciendo es que si surge alguna dificultad en la tarea de comunicar el Evangelio no buscada, pues un creyente debe sufrirla con abnegación y sacrificio por el Señor. Pero si un creyente sabe que en un lugar determinado, que una persona determinada no va a recibir el Evangelio, sino que va a actuar con violencia o que va a actuar de una manera inadecuada, pues el creyente no debe, sabiendo eso, caer en el error de sufrir un daño innecesario. Esto es lo que quiere decir aquí el Señor. Guardaos de los hombres. Yo os envío en medio de lobos. Yo os envío en medio de lobos, dice el Señor. Pero guardaos de los hombres. Guardaos de ellos. Guardaos de ellos. Es decir, si os dais cuenta, si percibís que os quieren hacer daño, pues evitadlos si es posible. 1 de Pedro 4, 14 al 16.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este texto es importante porque nos está diciendo que hay un sufrimiento que no podemos evitar, aquel que nos viene por Cristo, aquel sufrimiento inesperado que los lobos, por su condición de incredulidad, de dureza, de rechazo al Señor, pueden causarnos y que no podemos saber que va a venir sobre nosotros. Si esto sucede, pues gloria a Dios. Si alguno padece como cristiano, dice el texto, gloria a Dios. Ahora, en ningún momento debemos sufrir porque tenemos una actitud equivocada, errónea. El texto incluso habla de personas que pueden tener mal testimonio, aquellos que padecen por homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Nunca debemos justificar el rechazo a nosotros por actitudes negativas o necias nuestras. Nunca. Si yo, pongamos por ejemplo, vivo en un bloque, en un edificio, y por ser cristiano me rechazan, haciendo bien todas las cosas, viviendo con honestidad, con justicia, tratando amablemente a mis vecinos, siendo justo, y a pesar de todo me aborrecen, pues no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, sino sufrir aquello y evitar en lo posible que me hagan daño. Por tanto, si me aborrecen por ser cristiano, a pesar de ser justo, bueno, misericordioso, etcétera, pues ese sufrimiento, dice el texto, es para la gloria de Dios. Pero, y aquí viene ahora, pero, si yo en ese vecindario soy un entremetido, una persona que me meto donde no me llaman, le pego a mi esposa, grito en mi casa, pongo la música alta a las 3 de la mañana, si no pago la cuota de la comunidad, si soy una persona que hago mal las cosas y los vecinos se molestan conmigo y me critican o incluso me hacen daño por todo esto que he mencionado, entonces no debo decir que es por causa del Evangelio. Esto pasa con muchos cristianos, tristemente, que van por la vida haciendo cosas mal, no se portan bien en su trabajo, en su familia, y dicen que es por causa del Evangelio, es porque soy cristiano. No, no. Si tú haces las cosas mal y la gente te rechaza, no es por causa del Evangelio, es porque tú haces las cosas mal. Es porque tú haces las cosas mal. Y no le eches las culpas a Dios y a las cosas de Dios. Si tú eres fiel, si tú haces las cosas bien con Dios y delante de los hombres, y te rechazan, gloria a Dios. Pero si te rechazan porque tú haces las cosas mal, es culpa tuya. Y debes hacer las cosas bien. Y no decir que es por causa del Evangelio. Así pues, las ovejas deben estar dispuestas a sufrir por el Señor y por su Evangelio. Deben estar dispuestas a sufrir por ello, pero no a sufrir por causa de su mala cabeza o por causa de su mal comportamiento, porque entonces ya eso no es lo que dice el Señor, eso es algo que no es atribuible a nada que tenga que ver con el reino de Dios, con la salvación, sino algo que es enteramente atribuible a la mala cabeza, a la mala conducta, a la necedad de quien hace las cosas mal. Las ovejas deben ser buenas, justas y santas. Presentar el Evangelio ante lobos, pero siendo buenos, justos y santos en todo. Y además las ovejas deben estar preparadas para presentar la esperanza de salvación
desde la mejor actitud en la transmisión de la palabra, en la mejor actitud. Nos dice 1 de Pedro 3:15 al 16. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No solamente santidad, justicia, amor, todo esto que hemos dicho, sino además con buena actitud, mansedumbre, reverencia, humildad, siempre, no yendo por la vida creyéndonos superiores, los más sabios, los más enterados de todo. No, no, con humildad. No olvidéis lo que he dicho antes, somos lo que somos por la gracia de Dios. Si no fuera por el Señor, seríamos igual que los demás, estaríamos perdidos igual que los demás. Por tanto, tenemos que hablar de la salvación con mucha, mucha mansedumbre y humildad. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y las ovejas en medio de lobos. Y esto nos lleva a las siguientes aplicaciones prácticas. Primera, vive consciente de que el mundo es hostil a la fe, pero recuerda que Cristo, el buen pastor, vela por ti. Segunda, sé prudente y sencillo en tu testimonio, evitando actitudes arrogantes o provocadoras que oscurezcan el Evangelio. Tercera, confía en el Espíritu Santo, que en momentos de pruebas Él te dará palabras, valor y sabiduría más allá de la capacidad personal que tú tengas. Cuarta, procura una buena conducta que respalde tu mensaje, de modo que los incrédulos no puedan acusarte nunca de injusticia, de maldad, de cualquier cosa negativa. Que tus hechos no contradigan nunca al mensaje que llevas con tu boca. Y quinta y última, no temas a los lobos, porque el pastor soberano conduce a sus ovejas hasta el final y asegura la victoria de su obra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Oremos. Señor, ayúdanos a entender la noble misión que el Señor nos ha encomendado, tu Hijo nos ha encomendado, de llevar la palabra de salvación al mundo. Ayúdanos a saber que somos ovejas de tu prado, que los que somos creyentes en Cristo somos sus ovejas y que el mundo que no te conoce es hostil a ti y a nosotros, y cual lobos nos tratan. Ayúdanos a entender todo esto, pero a hacerlo con mansedumbre y humildad, a tener una vida santa, justa y buena, a ser honestos, a ser respetuosos con aquellos que no te conocen, para desde una actitud de ejemplaridad llevarles la palabra de salvación. Que nuestras obras avalen a nuestras palabras. Que todo lo que digamos con nuestras bocas quede confirmado por nuestros hechos, Señor. Que el mundo pueda ver en nuestras vidas lo que decimos con nuestras bocas. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplares en palabras y en hechos. Gracias una vez más por lo que haces por nosotros, por lo que esperamos en ti, por tus promesas, por tus bendiciones, por lo que eres, por todo, Señor. Gracias. Te amamos y queremos adorarte y servirte siempre. Ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Amén.